Bueno, vamos a empezar justamente haciendo metacognición. Vamos a empezar esta tarde preguntándonos o generándonos algunas preguntas que muy posiblemente nos hayamos hecho y que posiblemente no nos hayamos hecho. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes hoy? ¿Aprenderán de la misma forma que hace 10, 15, 5 o 3 años? ¿Qué hace la diferencia entre aprender para el momento y aprender para la vida? ¿Por qué mucho de lo que enseñamos o pretendemos que aprendan se olvida? ¿Son los estudiantes realmente conscientes de su aprendizaje? Bueno, pues hacer metacognición es justamente esto. Quienes ya abrieron sus memorias encontrarán allí en extenso esta conferencia y encontrarán que le he colocado un eslogan a la conferencia. La metacognición, la conciencia del aprendizaje. Esa es la frase que quiero que hoy se lleven de regalo y que empiecen a promover en sus aulas y en sus prácticas pedagógicas. ¿Cómo generar conciencia de lo que realmente aprendemos? Partimos entonces, como les decía, del enfoque en el que está sustentado este concepto de metacognición. Desde el enfoque socioformativo hemos comprendido las competencias. Este concepto yo sé que muchos ya lo han leído, lo han escuchado en diferentes momentos, en diferentes conferencias, pero es bueno recordarlo como marco general para que podamos ubicar la metacognición dentro del proceso formativo. Las competencias entonces las entendemos como esos procesos complejos de desempeño con idoneidad que desarrollamos en determinados contextos reales y que lo hacemos a través del ejercicio ético y el ejercicio de la idoneidad. Y esa idoneidad nos lleva a pensar en la transversalidad del fundamento de la responsabilidad en las acciones que emprendemos. Entonces, cuando comprendemos este concepto de las competencias, llegamos a entender que esos desempeños actuacionales que nos llevan a determinar unas actividades, unos problemas que podemos resolver en contexto, nos permiten comprender un contexto y actuar en ellos, no solamente pensando en contextos del ámbito profesional, sino comprendiendo la formación desde el proyecto ético de vida como base, que nos permite actuar en contextos también desde lo personal, lo familiar, lo laboral, lo investigativo. Es decir, la transformación misma de mi proyecto ético de vida de manera permanente, haciendo metacognición, lo cual me permite luego transformar los contextos. Primero parto de una transformación de mí mismo, de un mirar hacia mí mismo, para luego poder transformar las situaciones en donde voy a resolver problemas. Y hacerlo lógicamente integrando esos saberes que también sabemos se articulan en la competencia, como son el saber ser, el saber conocer, el saber ser y el saber convivir. Cuando hablamos de competencias, integramos entonces procesos de pensamiento. Y cuando hablamos de procesos de pensamiento, sabemos que todos nosotros, no solamente los estudiantes y maestros, analizamos, sintetizamos, reflexionamos, hacemos todos esos procesos mentales que tienen que ver con el desarrollo de esa dimensión cognitiva. Entonces la metacognición no solamente tiene que ver con qué podemos hacer para mejorar los procesos de comprensión o de conocimiento, sino también actúa sobre las otras dos dimensiones. ¿Qué acciones podemos incorporar para que esa formación realmente sea integral y toque esa dimensión del ser, esa dimensión ética y socioafectiva? ¿Qué acciones podemos hacer e implementar en la didáctica que nos permitan
trabajar esa dimensión actuacional, esa dimensión del hacer, de llegar a la práctica. Entonces la metacognición es esa base que está implícita y debe estar implícita en todas esas dimensiones. Nos permite abordar cada dimensión si desarrollamos una didáctica pertinente a la hora de hacer el abordaje del aprendizaje en nuestras aulas. Esas estrategias metacognitivas, como les decía, no solamente van encaminadas al saber conocer o al conocimiento, deben apoyar e ir encaminadas también a desarrollar la metaatención, la metamemoria y la metacomprensión. Cuando logramos desarrollar estos procesos, pues lógicamente la posibilidad de llevar a la acción lo que sabemos, lo que conocemos, va a ser mucho más fácil. Es decir, nuestra mente opera tan rápido que en una actuación lo primero que hacemos es lo que más tenemos incorporado en nosotros, sea una actuación desde lo emocional, desde lo práctico o desde lo conceptual. Pero lo primero que viene a nosotros o la manera como actuamos es con lo que tenemos apropiado. Ese es el concepto de comprender realmente, apropiarse de. Y la comprensión, pues lógicamente permea esas estrategias metacognitivas para que se dé entonces esos aprendizajes autónomos y autorregulados que hoy en día necesitamos. ¿Qué tan significante puede ser para los estudiantes lo que hacemos en la clase? A veces puede ser muy significante para nosotros, que ya caminamos un tiempo en el camino y consideramos que lo deben saber lo que estamos enseñando porque les va a ser útil en su vida. Lo que pasa es que nunca les dejamos saber a ellos para qué les va a ser útil. No lo alcanzan a comprender, no lo alcanzan a sentir, no lo saben vivir y por eso no tiene significado para ellos. Entonces muchas veces pues debemos procurar, más que pensar en lo que nosotros queremos enseñar, es en lo que ellos requieren aprender y cómo lo aprenden, de qué manera lo aprenden. La analogía de las planas para aprender a escribir nos puede suceder en muchas cosas. Consideramos que tal contenido, tal concepto, solo se aprende de una manera y seguimos haciendo la práctica didáctica de siempre. Y nos olvidamos de la cantidad de opciones didácticas que a lo largo pues, de la pedagogía y de la didáctica nos han ofrecido muchas personas y que podemos apropiar de manera pertinente de acuerdo a la competencia que vayamos a formar. Y consideramos siempre el aula como único espacio de aprendizaje. Y nos olvidamos que hoy en día podemos hacer del aprendizaje un espacio mucho más amplio, donde esté implícito no solo el trabajo en el aula, sino que a partir de diferentes escenarios el estudiante puede aprender de una manera mucho más significativa y apropiar esas competencias en sus prácticas. Tenemos la web, las tecnologías de la información y la comunicación, que no voy a profundizar allí porque sé que es el tema que va a trabajar mi compañero de panel. El contexto laboral como un espacio de intervención, de práctica, un ambiente de aprendizaje que sé que les refirió ayer en su conferencia mi gran amigo, el profesor Antonio Rial. La comunidad, el mundo y en la región. ¿Cuánto abordamos los problemas regionales para plantear soluciones? ¿O solamente abordamos los problemas para pues hacer la crítica y mencionar que está el problema? Pero no llegamos a que planteemos soluciones realmente prácticas, operativas, que desde los diversos niveles de formación de nuestros muchachos podamos implementar con ellos y que hagamos de la educación esa transformación que realmente desde que fue creada requiere desarrollar en la sociedad. Luego, si vamos a hacer una intervención, lo que hacemos es planificar
Entonces, cuando planificamos, hacemos una reflexión de esa actuación, definiendo unos criterios de lo que vamos a hacer y preveemos lo que pueda pasar en el camino. Cuando ejecutamos, debemos reflexionar sobre cómo está desarrollándose el proyecto, la intervención, la resolución del problema, la tarea. Si quieren, no lo vean tan grande como pensar en un proyecto de intervención comunitaria o en un proyecto de intervención social o en un proyecto de intervención empresarial. Véanlo como una sencilla tarea de clase y piensen en estas fases, cómo a la vez que el estudiante va desarrollando su actividad, va llevando esta secuencia de pasos, que muchas veces y con seguridad lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho explícito. O practicamos algunas de ellas, otras no. El evaluar, por ejemplo, que es la siguiente fase, es ir haciendo la reflexión de autoevaluación de mi propio desempeño, planteando acciones de mejora. La autoevaluación no puede quedarse solamente en el reconocimiento de lo que falló, de lo que no logré, sino en cuáles van a ser esas acciones de mejora que voy a incorporar para lograrlo, para alcanzar esa competencia o para desarrollar esa tarea. El reforzar. Es importante también no solamente autoevaluar las dificultades o detectar las dificultades, sino también decirnos qué tan bien lo estamos haciendo. Eso también es importante. La automotivación es un elemento fundamental. ¿Planeado me lleva al logro de las metas? Esto es ir haciendo seguimiento continuo. Proponemos una tarea al principio del semestre a veces y no le hacemos seguimiento durante el proceso. Les decimos a los muchachos, al final del semestre usted debe entregar este proyecto o este trabajo. Pues llegan trabajos de muchas formas elaborados, algunos simplemente copiados la noche anterior, sin haber hecho un proceso realmente de elaboración durante el tiempo que usted como profesor consideró le iba a tomar al estudiante. Y por eso lo dejó al principio del semestre, no lo dejó 3 noches antes, porque era para que lo hiciera durante el proceso. Pero ¿cuánto hemos hecho seguimiento a esas metas? ¿Cuánto conocemos lo que va pasando con ese proceso? Cuando llegamos a la evaluación de la ejecución, al final ya del resultado, preguntamos y nos preguntamos, ¿qué aspectos logré y qué debo seguir mejorando? ¿O la evaluación se sigue limitando, así hayamos incorporado un enfoque competencias, así hayamos transformado la didáctica, la evaluación se sigue convirtiendo en las mismas pruebas de toda la vida, que entregan al final una nota, pero que no nos permiten saber qué aprendimos y qué necesitamos seguir aprendiendo?